Bueno, vamos a calcular ejercicios de dominio. Voy a hacer el 31. Este 31 lo tenéis en la página 199. Y cuando nos piden que calculemos el dominio, lo que nos dicen es qué x me sirven para poder calcular la función, ¿vale? Porque no siempre con cualquier x yo voy a poder calcular la función. Por ejemplo, en esta no voy a tener problemas, porque si en esta de ejemplo que estoy cogiendo, esta de ejemplo, claro, me la estoy inventando, vamos. F de x igual a 2x más 1, yo cualquier número, cualquier valor que yo le dé a la x, yo siempre lo voy a poder sustituir, siempre la voy a poder calcular, ¿vale? A este le corresponde el 7 y así los infinitos números. Como el dominio son el conjunto de los números que yo puedo usar para la x para calcular la función, pues en este caso el dominio sería pues todos los números reales, ¿vale? El dominio de la función lo podéis expresar como el intervalo que va desde el menos infinito hasta el más infinito, o como esa r con un palito delante, que es el conjunto de todos los números reales, ¿vale? Se puede expresar de las dos formas. Yo cuando voy a tener problemas, porque evidentemente voy a tener problemas, va a haber algunas funciones en las que yo no voy a poder usar todas las x que yo quiera para calcular la función, ¿vale? Entonces esas que no pueda las voy a tener que sacar del dominio. Pues no voy a poder usar todas las x que yo quiera cuando tenga fracciones. Cuando tenga una función que sea una fracción, pero que el denominador, que la x aparezca en el denominador, ¿vale? Y el segundo caso, cuando tenga funciones de raíces, con raíces cuadradas. Porque recordaros que las raíces de números negativos no las puedo calcular. En el primer caso yo no puedo dividir por 0 y en el segundo caso yo no puedo calcular la raíz cuadrada de un número negativo, ¿vale? Pues tenemos que estar atentos cuando nos salga la x en una fracción o la x dentro de una raíz cuadrada. Por ejemplo, vamos a coger f de x igual a x partido de x menos 2. Yo nunca voy a poder dividir por 0. Si yo cogiese y quisiera calcular la función pues cuando la x vale 2, pues no la podría calcular porque me saldría 2 dividido de 0 y eso en matemáticas no se puede. Luego yo no puedo calcular el valor de la función cuando la x vale 2. Por tanto, el 2 no lo puedo incluir en el dominio. El 2 no es un número que me sirva para calcular la función. Pues entonces yo diría que el dominio, que son todas las x que yo puedo usar para calcular la función, serían todos los números reales, pero le tengo que descontar, le tengo que quitar en concreto el 2. Así es como se escribe más rápido y si no con intervalos, ¿vale? Ahí se le deja al 2 el paréntesis para indicar que el 2 se queda fuera. Si lo quiero expresar con la resta, dibujando la resta real, pues sería así, para que os acordéis. Pero vamos a usar siempre o la forma con intervalos o la forma de usando el conjunto de los números reales y quitándole el trozo que no me sirve, ¿vale? Ese es cuando tenemos el primer problema. Cuando tenemos fracciones y en el denominador aparece la x, ¿vale? Aparece la variable independiente. Cuando tenemos raíces, yo no puedo nunca calcular la raíz la raíz cuadrada de un número negativo. Recordad que son raíces cuadradas. Las raíces impares sí podría, pero las cuadradas, las pares no. Por ejemplo, si yo tengo una función f de x igual a la raíz cuadrada de x más 2, las x que me hagan que lo de dentro sea negativo no las puedo calcular, ¿vale? Por ejemplo, f de menos 4, si yo calculo f de menos 4 me quedaría que tendría que hacerle la raíz de menos 2. Y como eso no puedo, pues entonces significa que el menos 4 no es un punto para el dominio. Yo no puedo usar el menos 4 para calcular la función. Pero hay otros más que no puedo. El menos 6, en este caso tampoco puedo porque me la haría negativa, ¿vale? Hay muchos números que me van a hacer la raíz negativa. ¿Cómo sé yo qué números me hacen eso negativo? Pues yo digo, oye, ¿cuáles van a ser esos mayores o positivos que 0, que son los que sí me van a valer? Pues planteo la inecuación, esto acordáis ya de cómo se hacía, y resuelvo la ecuación. Luego resulta que cuando la x que yo use sea mayor o igual que menos 2, me va a servir. El menos 2 está incluido, ¿por qué? Porque
f de menos 2 es la raíz de 0 y la raíz de 0 sí la puedo calcular. ¿Vale? Cojo un número más grande que el menos 2, por ejemplo, el 2. Eso lo puedo calcular y también, ¿vale? Otro número, el 5, que también es más grande que menos 2. Raíz de 7, la raíz de 7 tendrá infinitos decimales, pero también se puede calcular, también existe, ¿vale? Pues entonces, el dominio ahí lo tengo expresado. El dominio son todas las x mayores que menos 2. Lo podría expresar así, como todas las x mayores que menos 2. Así se entendería, pero está un poco más correcto, o se suele usar más bien, más que no sea correcto, no, utilizando intervalos, ¿vale? Ahí se me ha olvidado el menos 2. Se me ha olvidado ponerle el menos 2. Vamos a hacer otra. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo, uno de los apartados del ejercicio. El a me da la función f de x igual a 1 partido por x al cuadrado. Entonces, cuando el denominador es 0, pues lo igual a 0, x al cuadrado es igual a 0 cuando la x vale 0. Por tanto, yo puedo usar todas las x que yo quiera, es decir, todos los números reales, pero tengo que sacar el 0. El 0 no me vale. ¿Por qué? Porque si hiciera f de 0, me quedaría 1 partido de 0 al cuadrado, que eso no lo puedo calcular. Nunca puedo dividir por 0, ¿vale? Si lo quiero expresar como intervalo, pues lo tendría que ser así, dejando el 0 fuera, utilizando los paréntesis. Y ahí, pues si lo expresase como el dibujo, pero no se suele ya, en ejercicio de dominio se suele usar los intervalos o el conjunto, o diciendo que el conjunto de los números reales menos el número que no sea parte del intervalo. El ejemplo B. Tenemos aquí otra fracción, otra función que tiene una fracción y en el denominador aparece la x. Pues entonces vamos a tener que ver cuándo el denominador se anula. Aquí nos lo están dando un poco más sencillo, porque si os fijáis nos están dando ya el polinomio. Cuando nosotros multiplicamos x menos 1 por x más 6, nos va a salir un polinomio de segundo grado y ya nos lo están aquí descomponiendo en factores primos. Pues el denominador será 0 cuando o bien el primer factor es igual a 0, que eso es cuando x vale 1, o bien x más 6 es igual a 0 cuando lo resuelvo la ecuación cuando x igual a menos 6. Por tanto, yo, si quisiera calcular f de 1, no podría, porque me saldría 3 partido entre 0 y no puedo dividir entre 0. Y si quisiera calcular f de menos 6, tampoco podría, porque me saldría 3 partido de 0. Lo comprobáis si queréis, pero no se puede. Entonces, el dominio, es decir, toda la x que yo puedo usar para calcular esa función, se escribe así: el dominio de f es, si uso la recta real para aclararme un poco, para verlo, tengo que dejar el menos 6 fuera y el 1 fuera porque menos el 1, pero y sería todo el conjunto del resto de números. Pues la forma más rápida sería decir que es todo el conjunto de los números reales, pero cuando saco dos números en concreto uso las llaves. Saco el menos 6 y el 1, solo esos dos números. Esas llaves no quieren decir que sea un intervalo, ¿eh? Quiere decir que saco esos dos números en concreto. Y también podría decirlo usando uniones de intervalos, ¿vale? Que esto ya también sabía hacerlo de lo que hemos visto en el curso.
Vamos a seguir haciendo otro ejemplo. Venga, vamos a hacer el f. El f es... Vosotros los que hagáis son más fáciles que esto, ¿eh? X al cuadrado menos 5x más 6, ¿vale? Entonces, yo tengo que aquí calcular los que me van a dar problemas. Aquí tengo una raíz, luego lo que tenga dentro de la raíz no puede ser... Lo de dentro no puede ser negativo, ¿de acuerdo? ¿Cómo sé yo qué es lo que hay dentro? Es decir, que x al cuadrado menos 5x más 6. ¿Cómo sé yo cuándo es negativo? O lo puedo ver de la forma contraria. ¿Cuándo lo que hay dentro es positivo? Pues eso en matemáticas se hacía diciendo cuándo eso es mayor o igual que 0. Y ya os está sonando que esto que es, esto que tenéis aquí, una inecuación, ¿no? Tenéis que resolver esa inecuación. Pues bien, vosotros resolvéis la inecuación. Esta inecuación x al cuadrado, tendréis que plantear x al cuadrado menos 5x más 6 es igual a 0. Tendréis que hacer la fórmula x igual a menos b menos menos 5 más menos la raíz cuadrada de menos b de menos b al cuadrado menos 4 por 1 por 6 partido de 2 por 1. Si calculáis todo esto, aquí sale más 5 más menos la raíz de 25 menos 24. Aquí queda 1 y aquí esto está partido por 2. Sigo por aquí y me quedaría 5 más menos 1 partido de 2. Por arriba 5 más 1, 6 entre 2, que sería 3. Y por debajo 5 menos 1, 4 partido por 2, que sería igual a 2. ¿Vale? Luego esto que tengo aquí, la inecuación x al cuadrado menos 5x más 6 será mayor o igual que 0. Acordaros cómo hacíamos esto. Cogíamos la recta real, aquí estaba el 2 y aquí estaba el 3. Entonces yo cogía un número de aquí en medio, el que yo quisiera, por ejemplo en lugar de uno de en medio voy a coger uno de fuera. Voy a coger aquí el 0. Y cuando yo calculaba 0 al cuadrado menos 5 por 0 más 6, esto sale 6, que es mayor que 0 positivo. Luego esta parte es positiva. Si yo cojo uno más grande de 3, por ejemplo el 5, 5 al cuadrado menos 5 por 5 más 6, esto será 25 menos 25 más 6, este se me va con este y me queda 6, que es mayor o igual que 0. Esta parte es positiva y esta parte es negativa, ¿vale? Acordaros que cuando era al cuadrado el signo del centro era distinto al de los lados. Luego ya sé que esto de aquí lo voy a copiar. Esto de aquí, que es lo que hay dentro de la raíz, yo ya sé que eso que hay dentro es positivo. Lo tengo aquí. Cuando la x pertenece al intervalo que va de menos infinito a el 2, es positivo o 0, ¿vale? Entonces el 0 lo voy a incluir también y ahora veremos por qué. Unión desde el 3 hasta el más infinito, ¿vale? Esto que estoy haciendo aquí es lo que he calculado aquí. Esto de aquí es lo que estoy expresando aquí, ¿vale? ¿Por dónde empezaba el ejercicio? El ejercicio empezaba por decirme, oye, si a ti yo te doy esta función f de x igual a la raíz de esto, a la raíz de eso, tú tienes que saber que cuando esto sea positivo, cuando eso sea positivo lo vas a poder calcular, ¿vale? Pues como es positivo en este intervalo de aquí, en esta unión de intervalos,
el dominio que va son las x que yo puedo calcular, lo forma el intervalo que va, el intervalo de x, los x que van desde menos infinito hasta el 2, unión desde el 3 al más infinito. Si lo quisiera decir con los números reales, tendría que decir que es todos los números reales menos el intervalo que va del 2 al 3. ¿Por qué le saco ahora esto si es un intervalo y no es un corchete? Porque tengo que sacarle los números donde es negativo. ¿Por qué he incluido el 2 y he incluido el 3? Porque si yo calculo f de 2, 2 al cuadrado menos 5 por 2 más 6, 2 al cuadrado es 4, 4 más 6, 10, menos 10, raíz de 0, y la raíz de 0 sí la puedo calcular. Igual que puedo calcular f de 3, que va a ser 3 al cuadrado menos 5 por 3 más 6. Esto también es 0 y la raíz de 0 también existe, ¿vale? Luego el dominio que me piden sería este intervalo, o expresándolo con números reales. Hay veces que es más fácil de una forma, en este caso es más fácil haciéndolo así, yo creo que así, que haciéndolo así, ¿vale? Como el vídeo es muy largo, voy a hacer alguno más o no. No voy a hacer más. Vosotros ya pensáis, mirad, os voy a dar una pista para los que quedan, pero los que vosotros vais a hacer son más fáciles que esto, ¿eh? Para que el vídeo no se haga muy largo tampoco, claro. Mirad, ya no me puedo ir más para abajo. Este de aquí, bueno, ya lo he hecho. He hecho ya el F, ya lo he hecho. A ver, en el D, lo que tenéis que hacer en el D es este denominador lo tenéis que igualar a 0 y saber para qué x eso vale 0. Tenéis que calcular cuándo esas x van a valer 0. Tendréis que plantear x al cuadrado menos 7x más 10 para que es x eso se va a anular. En este de aquí es el mismo caso. Cuando x a la cuarta menos 4x al cuadrado, eso cuando va a ser 0 y tendréis que resolverlo. X al cuadrado multiplica x al cuadrado menos 4 sacando factor común y lo resolvéis. Esta de aquí, ¿cómo sería? Repito que las vuestras son más sencillas. Pues si os fijáis, ¿cuándo la raíz que hay dentro va a ser negativo? Pues como yo tengo que la función es f de x es igual a la raíz de x al cuadrado menos 2 al cuadrado que multiplica a x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Si nos fijamos aquí, esto como está elevado al cuadrado, cualquier número, sea negativo o sea positivo elevado al cuadrado, siempre va a dar un número positivo, ¿vale? Luego esto de aquí, este factor siempre va a ser positivo. ¿Qué le pasa al de la derecha? Pues lo mismo, que x al cuadrado más 1, al elevarlo al cuadrado siempre va a ser también positivo, ¿vale? De hecho, esto que hay aquí dentro, como x al cuadrado es positivo y le estoy sumando un número positivo, aquí dentro ya me saldría el número positivo, pero como el positivo además lo estoy elevando a este cuadrado, pues entonces también me va a seguir saliendo positivo, ¿vale? En definitiva, en este apartado C, en este apartado C, en el apartado C, el dominio pues sería todos los números, es decir, sería el conjunto de los números reales. Lo podría decir así, o también desde menos infinito al más infinito, porque aquí puedo meter cualquier número. Meta el número que meta yo aquí, si fuese por ejemplo 0, 0 al cuadrado, 0 menos 2, pero ahora menos 2 al elevarlo al cuadrado ya te sale 4, positivo. Y 0 más 1, 0, 1 al elevarlo al cuadrado, 1, 1 por 2, 2. Y la raíz de 2 sí la podría calcular, ¿vale? Lo voy a hacer aquí en chiquito para que lo veáis, que ya no me queda pizarra.
sería 0 al cuadrado menos 2 otra vez elevado al cuadrado, eso que multiplica a 0 al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. ¿Esto cuánto sería? Pues sería 0 menos 2, pero menos 2 al cuadrado, menos 2 al cuadrado por 0 más 1, 1 al cuadrado. Esto sería la raíz de menos 2 al cuadrado, que sería 4 por 1. La raíz de... ya no me queda pizarra. La raíz de 4, que sí la podría calcular, y que es 2, ¿vale? Luego el dominio sería todos los números reales. Pues venga, a practicar. Si tenéis dudas me escribís en el foro y haré un vídeo de resolución de dudas, porque hasta que no encuentre un programa o vea cómo hago lo de las dudas en tiempo real, tenemos que estar así. El vídeo ha quedado un poco largo, pero bueno, lo veis en 2 trozos.